Imagina un país donde las mujeres vestían minifalda y bailaban en discotecas, pero donde un beso en público hoy es considerado delito. Un lugar donde el velo es obligatorio, pero donde puedes casarte por horas para poder estar con alguien sin problemas. Ese país existe y se llama Irán, una nación de paisajes irreales, desiertos extremos y algunas de las mujeres más bellas del mundo, pero mujeres que casi nadie puede ver. Hace más de 40 años, un clérigo expulsado regresó y lo cambió todo. Hoy el Internet está bloqueado y una temida policía de la moral controla la ropa, las citas y hasta las sonrisas. Acomódate, abre bien los ojos y dale al like porque lo que vas a descubrir no se parece a nada de lo que suelen contarte. En este nuevo vídeo de Mundo sin Censura, descubrirás cómo este país pasó de minifaldas a velos obligatorios, quiénes son los ayatolás y por qué millones de iraníes han salido a las calles y están desafiando estas normas tan extremas en una de las naciones más fascinantes de la Tierra. ¡Empezamos! En el corazón de Oriente Medio, entre montañas antiguas y desiertos ardientes que parecen no tener fin, se encuentra Irán, una tierra que parece salida de las 1001 noches, donde la belleza, el misterio y la contradicción se unen como en ningún otro lugar, y donde el pasado y el presente chocan a cada paso. Irán no es un país cualquiera. Es una de las civilizaciones más antiguas de la Tierra, una nación que existía miles de años antes de que surgieran muchos de los países modernos que hoy conocemos. Durante siglos, Irán fue conocida como Persia, un nombre asociado a jardines, poesía, palacios y sabiduría, y que también hoy sigue despertando admiración en todo el mundo. Dentro de la turbulenta realidad de Oriente Medio, Irán ocupa una posición única. No es ni árabe ni occidental, sino una potencia cultural propia, forjada por siglos de imperios, religiones y rutas comerciales que lo convirtieron en uno de los territorios más influyentes de toda la región. Durante milenios, fue un cruce de caminos por donde pasaban comerciantes, ejércitos, sabios y viajeros, mezclando culturas y conocimientos, hasta crear una identidad fascinante, que todavía hoy se refleja en su gente, su arquitectura y sus tradiciones. Esa identidad también se manifestó de forma sorprendente en la época moderna, ya que, a pesar de estar rodeado por algunas de las sociedades más conservadoras del planeta, Irán fue durante buena parte del siglo pasado uno de los países más avanzados de Oriente Medio, especialmente en la vida urbana y en los derechos y libertades de las mujeres. Algo que muy pocos saben y seguramente les cueste creer, es que mientras en muchos países vecinos, incluso países occidentales, muchas mujeres no podían estudiar o trabajar, en Irán ya acudían a la universidad, ejercían profesiones como medicina, ingeniería o derecho, y participaban activamente en la vida pública. En sus calles era común verlas con el pelo suelto, ropa moderna y libros bajo el brazo. En Teherán y otras grandes ciudades había cines, discotecas, bares y conciertos. Las películas de Hollywood se proyectaban en las salas, la música occidental sonaba en las radios y la juventud iraní vivía de una forma que se parecía más a París o Berlín que al resto de Oriente Medio. Y sin embargo, hoy ese mismo país es conocido por ser uno de los lugares con las normas sociales más estrictas del planeta, más aún en lo que se refiere a las mujeres. Buena parte del mundo sabe que en la actualidad, las mujeres iraníes deben cubrir su cabello en público por ley. No pueden bailar en la calle, no pueden asistir libremente a eventos deportivos masculinos y pueden ser sancionadas incluso por cómo caminan, cómo miran o cómo sonríen. Un beso en público, una caricia o una cita sin supervisión pueden traer consecuencias muy graves. Todo esto es vigilado la llamada Policía de la Moral, una institución que pronto entenderás por qué es tan temida. Lo más desconcertante es que este mismo país, donde tantas cosas están prohibidas, permite algo que en muchos otros lugares sería impensable: el matrimonio temporal, una forma legal de casarse por unas horas o días y así poder mantener relaciones sin infringir la ley. Esto crea situaciones que a muchos les parecerían imposibles, porque en Irán conviven reglas extremas con vacíos legales que permiten saltárselas si sabes cómo funciona el sistema. Es un país donde, para estar con alguien, a veces necesitas un contrato,
y donde la libertad también depende de dónde estés y con quién. Esta contradicción se repite en todos los aspectos de la vida iraní. En la calle, las normas son rígidas y la vigilancia constante. Pero detrás de puertas cerradas, en casas privadas, sótanos y apartamentos, existe otro Irán completamente distinto. En estos espacios privados, muchas mujeres se quitan el velo, la música vuelve a sonar, las parejas se encuentran y la gente vive una vida paralela, una doble vida que no aparece en las fotos oficiales ni en los discursos, pero que es real para millones de personas y que vamos a descubrir en este viaje. Irán es, como estás viendo, un país de dos caras, una que se muestra al mundo, austera y controlada, y otra que vive en la sombra, llena de deseos, contradicciones y ganas de vivir con más libertad. Esa tensión entre lo que se muestra y lo que se vive por dentro explica muchas de las situaciones que han llamado la atención del mundo en los últimos años y por qué este país sigue siendo tan fascinante como incomprendido. Por eso, para entender cómo una nación que parecía avanzar hacia la modernidad terminó convertida en uno de los lugares más controlados del planeta, debemos viajar atrás en el tiempo, a la época en la que Irán parecía estar a punto de convertirse en el país más moderno de todo Oriente Medio. Porque antes de los velos, antes de la policía de la moral y antes de la llegada de los ayatolás y sus leyes extremas, existió un Irán muy distinto. Un Irán donde las mujeres caminaban en minifalda por estas mismas calles. Durante buena parte del siglo pasado, Irán vivió una transformación que sorprendió al mundo. En medio de Oriente Medio, existía un país que parecía tener más que ver con París o Berlín que con la cultura del desierto. Grandes avenidas, rascacielos, universidades y una vida urbana vibrante comenzaban a definir a la nueva Persia moderna. En aquellos años, Teherán, la capital iraní, era una ciudad que no dormía. Sus calles estaban llenas de cafés, cines, tiendas de moda y música occidental. Por la noche, los bares y las discotecas se llenaban de jóvenes que bailaban, reían libremente y soñaban con un futuro que parecía cada vez más abierto. Las mujeres eran una parte visible y activa de esa vida. Caminaban por la ciudad con el pelo suelto, sin hijab ni burka, con vestidos modernos y minifaldas. Estudiaban en universidades, trabajaban en hospitales, oficinas y empresas, y participaban en la vida cultural como cualquier otra persona. Irán tenía entonces uno de los sistemas educativos más avanzados de Oriente Medio. Las universidades de Teherán, Shiraz o Isfahán atraían estudiantes de todo Oriente Medio, y miles de mujeres se formaban como médicas, ingenieras, profesoras o científicas, algo que en muchos países vecinos era impensable. De hecho, Irán heredaba una tradición educativa milenaria. En esta tierra se fundó Gundishapur, considerada por muchos historiadores una de las primeras universidades del mundo, donde ya se enseñaba medicina y ciencias hace más de 1500 años. El cine iraní también florecía. Se producían películas de todo tipo, desde dramas hasta comedias románticas, y las salas proyectaban tanto producciones locales como grandes éxitos de Hollywood. En aquellos tiempos, las parejas podían sentarse juntas, darse la mano y compartir una vida pública que hoy parece increíblemente lejana. Y fuera de las ciudades, Irán también deslumbraba. En las costas del mar Caspio, al norte, y del Golfo Pérsico, al sur, había playas llenas de vida donde las mujeres tomaban el sol en bikini, las familias disfrutaban del mar, y los turistas extranjeros veían en Irán un destino moderno, elegante y sorprendentemente abierto para estar en Oriente Medio. Este periodo fue impulsado por el Shah de Persia, Mohammad Reza Pahlavi, el rey de Irán, quien apostó por una rápida modernización del país. Bajo su mandato se construyeron carreteras, hospitales, universidades y grandes proyectos urbanos que transformaron por completo el paisaje iraní en apenas unas décadas. Muchos en la región describieron aquel periodo como una carrera hacia el futuro, y algunos lo conocen como el efecto palavita, un término que alude a la era de los Pahlaví y a su obsesión por proyectar a Irán hacia una modernidad brillante, llena de lujo, ambición y mirada occidental. Fue esa mezcla la que convirtió al país en el más occidentalizado de todo Oriente Medio. Irán parecía destinado a convertirse en una potencia moderna,
con una clase media creciente, una juventud conectada con el mundo y una sociedad que disfrutaba de libertades que no existían en gran parte de la región. Sin embargo, no todo el mundo veía ese cambio con buenos ojos. Para muchos sectores tradicionales y religiosos, esa vida llena de discotecas, cine, moda y mujeres independientes era una amenaza a la identidad del país y a sus valores más antiguos. Mientras en las grandes ciudades se respiraba un aire de modernidad y libertad, en otras partes de Irán empezaba a crecer una sensación de incomodidad, como si el país estuviera alejándose de algo importante. Dos formas de entender la vida, la moderna y la tradicional, comenzaban a chocar en silencio. Ese choque no tardó en convertirse en una tormenta, una tensión que se fue acumulando durante años y que estaba a punto de cambiar para siempre el destino de una nación que parecía destinada a convertirse en la más avanzada de todo Oriente Medio. Y es que, tras aquella época de minifaldas, universidades y noches de fiesta, se estaba gestando un giro oscuro que nadie imaginaba: el nacimiento del Irán que hoy conocemos. Lejos de las discotecas y los grandes bulevares de Teherán, en mezquitas, pueblos y barrios tradicionales, una parte de la población sentía que aquella vida occidentalizada no los representaba y buscaba algo muy distinto para su país. Para muchos, el lujo, la libertad de las mujeres, el cine, la música y las costumbres modernas no eran progreso, sino una amenaza, una señal de que el país estaba perdiendo su identidad, su fe y sus raíces más profundas. Y fue en medio de ese malestar silencioso cuando empezó a crecer la figura de un hombre que cambiaría el destino de millones. Un clérigo, un líder religioso que se atrevió a desafiar al poder. Sus discursos se escuchaban en grabaciones clandestinas, en mezquitas, en reuniones privadas. Hablaba de tradición, de religión, de volver a los valores que, según él, Irán había olvidado. Sus palabras se extendían como un susurro que recorría el país. El gobierno del Shah lo vio como una amenaza y decidió expulsarlo de Irán, pensando que lejos de su tierra, su voz se apagaría. Pero ocurrió justo lo contrario. Desde el exilio, su figura se volvió aún más poderosa. Sus mensajes cruzaban fronteras, llegaban a las casas, a los mercados, a los corazones de quienes se sentían desplazados por el Irán moderno. Y entonces un día regresó. Ese hombre se llamaba Ruhollah Jomeini, más conocido como el Ayatollah Khomeini, el líder que cambiaría el destino del país. Cuando volvió a Irán, millones de personas salieron a las calles para recibirlo. Las imágenes de aquel momento muestran una marea humana. Parecía que el país entero estaba esperando su llegada. Y fue así como, en apenas unas semanas, el Irán moderno y libre que parecía imparable, se derrumbó por completo. El Shah fue derrocado, la monarquía desapareció, y este clérigo exiliado pasó a convertirse en la figura más poderosa del país. Pero lo que muchos no imaginaban es que, con ese cambio, también estaba a punto de cambiar por completo la vida de las mujeres, de las familias, de los jóvenes y de todo un pueblo. Lo que vino después transformó para siempre a la nación que había conocido las minifaldas, los cines y las discotecas. Y si todo esto te está sorprendiendo, créeme, aún queda mucho más. Si estás descubriendo un Irán que nunca te habían contado, este es el momento de apoyar este viaje. Dale like y suscríbete a Mundo Sin Censura, porque como ves, aquí no solo recorremos países. Descubrimos sus historias, sus contradicciones y sus secretos. Viajamos de una manera que no encontrarás en ningún otro lugar. Y ahora volvemos a este viaje, porque lo que ocurrió después del regreso de Khomeini es una de las transformaciones más impactantes que haya vivido una sociedad moderna. Pero para entender por qué un solo hombre pudo cambiar un país entero, primero hay que comprender algo fundamental sobre Irán, su religión y cómo funciona el poder en este país. La gran mayoría de los iraníes practican una rama del Islam llamada Chií. Esta versión del Islam es distinta de la que siguen la mayoría de los países musulmanes. Por eso, mientras en otras regiones la religión y el gobierno suelen estar separados, en Irán, debido al Islam chií, los líderes religiosos tienen una autoridad mucho más fuerte sobre la sociedad. En esta tradición, los guías espirituales no solo explican la fe, sino que también interpretan cómo debe vivir la gente, qué es correcto, qué es pecado
y qué debe estar permitido o prohibido. Estos líderes reciben el nombre de ayatolás, una palabra que significa algo así como guía supremo. Para millones de creyentes, la palabra de un ayatolá no es una simple opinión. Es una referencia moral, espiritual y social que debe obedecerse. Y cuando esos líderes pasan a controlar el Estado, su interpretación de la religión se convierte en ley. Eso es lo que se llama una teocracia, un sistema donde el poder no lo ejerce un presidente ni un parlamento, sino líderes religiosos que gobiernan en nombre de Dios. Cuando Jomeini regresó del exilio, no solo derrocó al Shah de Persia, el rey de Irán, también sustituyó un Estado moderno y occidentalizado, pero autoritario, por un Estado gobernado por líderes religiosos. A partir de ese momento, lo que decían los ayatolás pasó a decidir cómo debía vestir una mujer, cómo podían relacionarse las parejas, qué se podía ver en el cine, qué música estaba permitida y hasta cómo debía comportarse la gente en la calle. Por eso, en Irán la religión no se queda en las mezquitas. Está en las leyes, en la policía, en los tribunales y en la vida cotidiana. Y ahora que entiendes esto, todo lo que viene después cobra sentido, porque a partir de ese momento, Irán dejó de ser el país que parecía Europa y se convirtió en algo que nadie había previsto. Y lo que vino después no solo cambió la política, cambió la forma de vestir, de hablar y hasta la forma de amar. Tras la llegada de los ayatolás, Irán cambió de forma casi inmediata. Lo que antes era una elección personal se convirtió en una obligación impuesta por ley. El velo pasó de ser una opción a ser una norma que todas las mujeres debían cumplir. Fue así como las calles de Teherán, que antes estaban llenas de colores, moda y estilos diferentes, comenzaron a transformarse. La ropa se volvió más oscura, más uniforme, más vigilada. Cada prenda, cada mechón de cabello, cada detalle empezó a ser observado. La música, que había llenado clubes, bares y hogares, fue también prohibida en muchos espacios. Canciones occidentales desaparecieron de la radio y muchos artistas dejaron de poder actuar en público. El silencio y muchas veces el miedo empezó a ocupar el lugar de la fiesta. El cine también cambió. Las películas ya no podían mostrar besos, abrazos ni escenas románticas. Incluso las parejas casadas tenían prohibido tocarse en pantalla. El amor dejó de ser visible. Y en todo este cambio, las mujeres fueron las más afectadas. Perdieron el derecho a ser juezas, su testimonio empezó a valer menos en los tribunales y sus opciones de vida se redujeron de golpe. Fue así como en Irán lo que antes era normal pasó a ser muchas veces ilegal. Mientras tanto, las grandes mezquitas, con sus cúpulas y mosaicos brillantes, se convertían en el símbolo visible del nuevo Irán. Una belleza impresionante, pero al servicio de una sociedad mucho más rígida. Esta realidad tiene mucho que ver con que algunas de las mezquitas más bellas y elaboradas del mundo islámico se encuentren aquí. Mezquitas como las de Shiraz, donde miles de piezas de cerámica forman hermosos tapices de luz y color, o la de Nasir al-Mulk, conocida como la Mezquita Rosa, que transforma cada mañana la luz del sol en un arco iris dentro de su interior gracias a sus vitrales de colores. En el nuevo Irán, las ciudades seguían siendo hermosas, con avenidas amplias y arquitectura majestuosa, pero la libertad que antes se respiraba había desaparecido. En lugares como Isfahán o Yazd, algunas de las ciudades habitadas más antiguas del planeta, los bazares de especias, alfombras y perfumes seguían llenos de vida, aunque ahora bajo una vigilancia y unas normas muy distintas a las de décadas atrás. Lo más impactante es que este cambio ocurrió en muy poco tiempo. En apenas unos meses, un país moderno se transformó en una sociedad donde casi todo estaba regulado. Para millones de personas, especialmente mujeres jóvenes, aquello fue como despertar en otro mundo. Pero incluso bajo ese control, algo seguía vivo. Porque la gente no dejó de vivir, o mejor dicho, empezó a vivir una doble vida. Detrás de puertas cerradas, Irán es otro país. Uno que no aparece en las noticias ni en las fotos oficiales. En apartamentos privados, sótanos y azoteas, se organizan fiestas clandestinas donde suena música, se baila y se bebe alcohol casero, algo que está completamente prohibido por la ley actual. En esta realidad,
Muchas mujeres se quitan el velo en esos espacios y muestran quiénes son realmente. Se maquillan, se visten como quieren y se sienten libres durante unas horas. Muchas parejas se conocen a través de aplicaciones de citas ocultas, usan redes privadas para hablar y se encuentran en lugares discretos para evitar ser vistos. Estas contradicciones las conoceremos con más detalle a lo largo de este viaje, pero están por todas partes. Mientras muchas influencers iraníes muestran en redes sociales una vida llena de lujo, viajes y moda, también viven en un terreno muy peligroso, porque un simple maquillaje llamativo, una prenda ajustada o un vídeo bailando puede ser considerado inmoral y acabar en multas, detenciones o algo peor. Para mantener ese control, el acceso a Internet está fuertemente restringido. Muchas redes sociales y páginas populares están bloqueadas y lo que la gente puede ver, compartir o publicar está vigilado, con el objetivo de impedir que las ideas y estilos de vida de otros países influyan en la sociedad. Todo esto crea una realidad extraña, un país donde la vida pública es rígida y controlada, pero donde, a puerta cerrada, la gente vive de una forma muy distinta. Es un Irán secreto que existe bajo la superficie del oficial. Dos mundos en uno solo. Y en medio de esa doble vida aparece algo aún más extraño: las bodas por horas. Todo esto ocurre porque en Irán, algo tan simple como estar con la persona que te gusta puede convertirse en un delito. No se trata solo de besarse o salir juntos, sino de algo mucho más profundo. Amar sin permiso puede tener consecuencias legales. Por eso existe una figura única en el mundo islámico chií llamada nikah mutah, o matrimonio temporal. Es un contrato religioso que permite a dos personas casarse durante un tiempo limitado, que puede ir desde unas horas hasta varios días o semanas. Durante el tiempo que dure el nikah mutah, la pareja puede hacer todo lo que de otro modo estaría prohibido. Hablar en privado, besarse, dormir juntos o mantener relaciones es legal solo si ese contrato existe. Sin él, una pareja puede ser detenida, multada o incluso enfrentarse a castigos mucho más graves. Todo esto ocurre porque en Irán el amor, literalmente, necesita permiso. Este sistema mezcla religión, ley y dinero, porque muchas veces el contrato incluye una cantidad que el hombre paga a la mujer, como parte del acuerdo. Para algunos, es una solución práctica a unas leyes extremadamente rígidas. Para otros, es una forma encubierta de prostitución legal. Lo más impactante es que este tipo de bodas están reconocidas por el Estado y forman parte del sistema legal del país. Muchos jóvenes las utilizan como única forma de poder tener pareja sin vivir con miedo constante. En un país donde las citas están vigiladas, esta es una grieta en el muro. Una grieta pequeña, pero suficiente para que miles de personas intenten vivir algo parecido al amor. Llegados a este punto, queremos preguntarte algo. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por amor si vivir con tu pareja fuera ilegal? ¿Firmarías un contrato para poder estar con la persona que quieres? Sería genial leerte en los comentarios. Y si amar ya es complicado en Irán, imagina ser mujer aquí. Cuando hablamos de las mujeres en Irán, casi siempre pensamos en prohibiciones y control. Pero existe otra realidad que casi nadie conoce. Irán es uno de los países del mundo con más cirugías estéticas por habitante, especialmente de nariz. Detrás del velo existe una obsesión enorme por la belleza. Muchas mujeres pasan horas maquillándose, arreglándose el cabello y eligiendo ropa elegante, aunque luego todo quede oculto bajo el chador en la calle. En cafés privados de Teherán, en reuniones entre amigos o en casas particulares, la imagen es completamente distinta. Mujeres con el pelo suelto, vestidos modernos y una estética que no tiene nada que ver con lo que se ve en público. Algunas influencers iraníes muestran en redes sociales una vida llena de lujo, viajes y estilo, pero viven con un miedo constante porque una foto, un baile o un maquillaje demasiado llamativo puede ser considerado inmoral. Eso puede significar multas, interrogatorios o incluso arrestos. Es una vida de glamour mezclado con peligro, de deseo mezclado con censura. Mientras tanto, las calles de Teherán, con sus avenidas amplias, sus cafés modernos y su arquitectura impresionante, parecen una ciudad europea, pero bajo reglas completamente distintas. Es un contraste brutal.
Belleza por fuera, control por dentro. Y lo más importante es esto. Muchas de estas mujeres no quieren irse de Irán. No sueñan con huir. Lo que quieren es poder vivir en su propio país. Estas mujeres iraníes, privadas de libertad por leyes extremas, son consideradas por muchos como entre las más bellas de la tierra. Rostros de rasgos finos, ojos grandes y oscuros, piel cálida, cejas marcadas y una mezcla única de herencias persas, árabes, caucásicas y centroasiáticas que han pasado por esta región durante miles de años. Irán ha sido durante siglos un cruce de caminos entre Oriente y Occidente, y esa mezcla de culturas se refleja en la apariencia de su gente, especialmente en sus mujeres, que combinan rasgos exóticos y elegantes de una forma difícil de encontrar en otro lugar del mundo. Quizá por eso, incluso bajo velos y normas estrictas, la belleza sigue siendo una forma de identidad y resistencia. Pensando en esto, ¿crees que las mujeres iraníes están entre las más bellas del mundo? ¿O piensas que las de tu país o de otro lugar que conoces no tienen nada que envidiar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Será divertido leerte. Todo esto sucede en uno de los países con las leyes sociales más duras del mundo, vigilado por una temida policía de la moral que pronto conoceremos en detalle. Pero justo cuando crees que Irán solo es control y tensión, el país muestra otra cara imposible de ignorar. Una belleza tan extrema, tan irreal, que parece sacada de otro planeta. Y es que Irán no es solo velos, normas y contradicciones. También es uno de los países más visualmente impresionantes de la Tierra. Aquí se encuentra el desierto de Dasht-e-Lut, un lugar donde la superficie del suelo ha alcanzado más de 70 grados centígrados, convirtiéndolo en uno de los puntos más calientes jamás registrados en el planeta. El paisaje es tan extremo que parece Marte. Montañas de sal, formaciones de roca imposibles y un silencio absoluto donde casi nada puede sobrevivir. Y aún así, en medio de ese infierno de calor, vive una de las criaturas más raras del mundo, el guepardo asiático, también llamado guepardo persa, uno de los felinos más escasos que existen. Muy cerca de allí, en el Golfo Pérsico, se encuentra la isla de Hormuz, un lugar tan surrealista que cuesta creer que sea real. Sus montañas tienen colores rojos, amarillos, verdes y violetas por los minerales de la tierra. Caminar por allí es como entrar en una pintura viva. Dentro de esa isla está el famoso Valle del Arco Iris, un paisaje único en el mundo donde el suelo parece teñido por todos los colores imaginables. Y como reflejo perfecto de esa doble vida, Irán esconde algunas de sus mayores maravillas bajo la superficie. Bajo la isla de Keshm se extiende la cueva de sal más larga del planeta, llamada Namakdan. Más de 6 kilómetros de túneles naturales de sal cristalizada que brillan en tonos blancos y rosados, como si la tierra escondiera un palacio de hielo bajo el desierto. Las paredes brillan como si estuvieran cubiertas de hielo, aunque fuera el calor sea sofocante. Y sobre la tierra, en ciudades como Yazd, sobreviven pueblos enteros construidos con barro, paja y tierra, habitados desde hace miles de años sin interrupción. Estas casas de adobe no solo han resistido siglos, sino que mantienen el interior fresco sin necesidad de electricidad gracias a torres de viento llamadas Bajir, un sistema de aire acondicionado natural inventado por los persas hace más de 2000 años. Como has podido ver, Irán es, al mismo tiempo, uno de los países más controlados del mundo y uno de los más hermosos. Pero como ahora bien sabes, Irán no es solo paisajes imposibles y belleza milenaria. También es uno de los lugares donde la vida cotidiana puede convertirse en una prueba constante debido a realidades extremas que ahora vamos a conocer. Para muchos, vivir aquí no es solo adaptarse a una cultura distinta, sino más bien algo parecido a caminar sobre un campo minado. Un país en el que un simple beso en público puede traer problemas, bailar en la calle o escuchar música demasiado alta también, donde una mujer que muestra su cabello puede ser detenida y donde una pareja que camine junta sin estar casada puede ser interrogada. Y ahora que has visto la belleza, las mujeres y la doble vida, aquí viene el sistema que lo controla todo. Una institución temida, la policía de la moral. Este cuerpo fue creado después de la Revolución Islámica, el momento en el que el Shah de Persia, el rey de Irán, fue derrocado
y el país pasó a ser gobernado por líderes religiosos. Su misión es asegurarse de que la sociedad cumpla las normas religiosas y sociales impuestas por ese nuevo sistema. Pero esas normas no son arbitrarias. Se basan en algo mucho más profundo, la Sharia, la ley islámica según la interpretación de los ayatolás chiíes que gobiernan Irán, ya que no es la misma Sharia que en otros países musulmanes. Es la versión iraní, decidida por los líderes religiosos y convertida en ley del Estado. Por eso, en este país, lo que dice un ayatolá puede decidir cómo debes vestirte, a quién puedes amar o incluso cómo debes mirar a otra persona. La policía de la moral patrulla calles, centros comerciales, parques y estaciones de metro. Observan cómo viste la gente, cómo se comporta, con quién habla y hasta cómo camina. Y especialmente vigilan a las mujeres. El velo, el maquillaje, la ropa ajustada o incluso una sonrisa pueden ser motivo de intervención. Las sanciones van desde advertencias y multas hasta detenciones, interrogatorios y consecuencias mucho más graves. Pero no solo controlan la ropa. Como has ido descubriendo en este vídeo, en Irán cosas tan normales como besarse en público, caminar de la mano, tener un perro o quedar a solas con alguien pueden ser consideradas ilegales. Y no es una exageración. Por ejemplo, los hombres no pueden llevar peinados considerados occidentales o satánicos, según su apreciación, como crestas, tupés exagerados o colas de caballo. Los tatuajes visibles y las joyas llamativas en hombres también pueden ser motivo de sanción. Pasear un perro puede acabar con el animal confiscado, porque sectores del clero lo consideran impuro y símbolo de decadencia occidental. En algunas zonas, una mujer puede ser multada o detenida por llevar pantalones demasiado ajustados o por mostrar los tobillos. Incluso mirar de forma provocativa a alguien que no es tu pareja puede ser considerado una falta. Todo esto está recogido dentro de la Sharia iraní y su interpretación oficial. Y la policía de la moral es el brazo que hace que esas normas se cumplan. No es una recomendación, es la extrema ley que gobierna este país. En este sistema religioso, incluso el acceso a Internet está bajo control. Muchas redes sociales están bloqueadas y el contenido es vigilado para evitar que la población consuma ideas que el poder considera peligrosas. Es un país donde una foto, un mensaje o un vídeo pueden cambiarlo todo, y donde la línea entre lo permitido y lo prohibido es tan fina que la gente aprende a vivir con miedo o a ocultarse. Porque en Irán incluso vivir puede ser un acto de resistencia, y aún así, millones de personas siguen intentando ser ellas mismas bajo esta presión constante. Pero lo más inquietante de Irán no es solo lo que ocurre dentro de sus fronteras. Es el poder que tiene sobre el resto del planeta. Muy cerca de sus costas se encuentra uno de los lugares más importantes del mundo moderno, el Estrecho de Hormuz. Este estrecho es un paso angosto de mar, por donde circula más de una quinta parte de todo el petróleo que se consume en el planeta. Es literalmente una de las arterias que alimenta la economía global. Por ahí pasan cada día enormes petroleros que transportan el combustible que mueve coches, aviones, fábricas, calefacciones, industrias, agricultura, casi todo lo que hace funcionar nuestra vida cotidiana. Irán controla una parte clave de ese estrecho, y eso le da un poder inmenso. Si ese paso se bloquea, aunque sea por unos días, el precio del petróleo se dispara, y con él, la gasolina, los alimentos, el transporte y prácticamente todo lo que usamos. Por eso, cuando Irán habla de Hormuz, el mundo escucha, porque no es solo un país bajo tensión, es un país que puede hacer temblar la economía global. Y eso explica también no solo sus leyes y realidad extremas, por qué tantos ojos están puestos en esta tierra de contrastes, belleza y peligro. Pero más allá del petróleo y la geopolítica, Irán también está cambiando desde dentro. Hoy, además de las contradicciones culturales, existe algo que todo el mundo ha visto fuera de Irán: las protestas que han sacudido sus ciudades. En los últimos años, mujeres y jóvenes han salido a las calles de lugares como Teherán o Shiraz para desafiar leyes que consideran injustas. Cámaras han captado a mujeres levantando el puño, jóvenes quitándose el velo, multitudes enfrentándose a cañones de agua, imágenes que han dado la vuelta al mundo. Y no es política partidaria.
es algo mucho más profundo. Es una generación que ya no quiere vivir con miedo. Mucho de esto tiene que ver con que una nueva generación ha crecido conectada al mundo, incluso bajo censura. Usan redes sociales a través de sistemas alternativos, ven contenido extranjero, escuchan música occidental y descubren formas de vivir que ya no pueden olvidar. Formas que, en muchos casos, ya disfrutaron sus propios abuelos. Muchos estudian, hablan idiomas, viajan cuando pueden y sueñan con una vida distinta a la que el sistema les impone. Por eso la doble vida no es solo una forma de escapar, también es una forma de resistencia. Una realidad en la que, en público, cumplen las normas, pero en privado son otra persona. Una contradicción que crece cada año. Por eso las protestas no aparecen de la nada. Son el reflejo de una sociedad que ya no quiere vivir solo en silencio. Un país dividido entre lo que fue, lo que es, y lo que millones esperan que vuelva a ser. Un país atrapado entre dos mundos. Porque a pesar de todo, Irán sigue siendo uno de los países más bellos y fascinantes del planeta. Como estás viendo en este viaje, viajar por Irán es recorrer desiertos imposibles, ciudades milenarias, enormes mezquitas de colores, montañas surrealistas y pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Y además, es uno de los destinos más económicos de Oriente Medio, donde comer, dormir y moverse cuesta mucho menos que en la mayoría de los lugares del mundo. Aunque por desgracia en la actualidad también es un país donde las normas son estrictas, donde hay que cuidar cada gesto, cada palabra y cada paso. En resumen, un lugar tan fascinante como delicado. Y aquí queremos preguntarte algo. ¿Te atreverías a visitar un país tan bello como controlado? Y una última pregunta, quizá la más importante. ¿Crees que las mujeres y la sociedad iraní volverán algún día a disfrutar de la libertad que una vez tuvieron? Déjanos tu opinión en los comentarios. Desde Mundo Sin Censura, esperamos que ese día llegue. Porque Irán no es solo un país. Es un pueblo que merece vivir sin miedo. Si has disfrutado de este viaje, déjanos un like. Es la forma más directa de apoyar estos documentales y de ayudarnos a seguir contando historias que casi nadie se detiene a explicar. Si no estás suscrito, hazlo ahora, ya que si no, es muy probable que te pierdas nuestros próximos viajes. Viajes que no terminan aquí, ya que el siguiente vídeo te lleva a otro de los lugares más misteriosos y fascinantes del planeta. Haz clic en él, no te lo pierdas.